Buenos días, mi nombre es Jesús Herrera, estudiante de Derecho a la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad hablaré de un tema sumamente importante como el contrato para los estudiantes de Derecho. Para ello, es importante resaltar que las obligaciones se definen como el vínculo jurídico por el cual la parte deudora y acreedora quedan ligadas, ya que la parte deudora debe cumplir con una prestación objeto de la obligación. Sirve para satisfacer el interés del acreedor mediante la obtención de bienes o servicios debido al cumplimiento del deudor de la prestación debida. El objeto de estas son las prestaciones prometidas, es decir, aquellos a los que el deudor está obligado y el acreedor tiene derecho de exigir. Cumple con los requisitos de posibilidad, licitud, determinación y patrimonialidad. Entre estas obligaciones tenemos el contrato, el cual es una convención entre dos o más personas para construir, arreglar, transmitir, modificar o extinguir entre un vínculo jurídico. Esto se encuentra dividido en dos grupos o catalogados como comunes y esenciales. Esta definición, superada hace décadas, deja a un lado el fin primordial de todo contrato, la satisfacción de la necesidad económica. El contrato básicamente es el medio principal del que se dispone para satisfacer necesidades económicas. Por ejemplo, necesito una casa para vivir, entonces tengo varias alternativas: comprarla, rentarla, recibirla en préstamo, recibirla en donación. De cualquiera de estas cuatro maneras estaría celebrando un contrato. Para que éste tenga validez es necesario que se cumplan ciertos elementos y requisitos mismos que la ley otorga, siendo que existan sujetos y entre ellos tengan consentimiento, objeto, causa y forma. El sujeto son las partes fundamentales para que un contrato nazca. La persona que goce de capacidad jurídica podrá ser involucrada en un contrato como acreedor o deudor, siempre y cuando no carezca de edad, enfermedad, prodigalidad, incapacidad legal, etc. Se clasifica en sujeto activo o acreedor, que tiene derecho a la conducta del sujeto pasivo, o deudor, que tiene derecho jurídico de cumplir con ella. En los contratos también hay una tercera persona que puede intervenir en el negocio jurídico, siempre y cuando tenga capacidad jurídica. Como tercera persona se puede llamar un representante, ya que en aquella época se inmiscuía de manera directa o indirecta en las obligaciones. La directa es cuando el acto jurídico realizado por el representante produce consecuencias sobre el patrimonio del representado, o sea, el representante termina por su cuenta algún negocio del representado. En la indirecta, el representante realizaba actos jurídicos para su propio patrimonio, los cuales con posterioridad repercutían sobre el patrimonio del representado. En otras palabras, el que administraba los asuntos del otro, ya fuera por razones de oficio, tutor, curador por convenio, procurador, mandatario, por decisión de voluntaria del gestor sin mandato, terminaba un negocio en interés del representado, pero los efectos del negocio repercutían en el representante y en los adquiridas se obligaba, y solo mediante un nuevo acto las consecuencias del negocio se transmiten al representado. El consentimiento es el acuerdo de voluntades que se manifiestan libremente las partes expresando su intención obligarse sobre el contenido del contrato que se celebra. Supone un requisito fundamental para la validez del contrato. Las partes deben tener capacidad legal requeridas para contratar. No pueden prestar consentimiento los menores no emancipados, incapacitados, entre otros. El objeto del contrato es que
motive que se celebre. Puede tratarse de uno o varios objetos que cumplan con las siguientes condiciones: licitud, posibles, comerciales y determinables. El cuarto elemento es la causa, la cual es motivo económico-social pretendido por las partes. Por ejemplo, en el intercambio de una cosa por un precio determinado, la causa será la compra y venta. Es importante resaltar que la causa del contrato es independiente de los motivos que las partes tengan para celebrarlo. Así, un contrato no tiene causa para la voluntad de las partes. Corresponde con la función social que se debe cumplir, así como tampoco cuando se simula o se finge una causa. El contrato debe tener causa y ésta debe ser existente, verdadera y lícita. Como segundo punto de mi exposición, hablaré sobre los vicios del consentimiento en los contratos. Los vicios del consentimiento se refieren a la falta de voluntad sana de los actos voluntarios, que conduce a la anulibilidad o la nulidad del contrato, cuando falla un acto jurídico determinado. En estos casos suele recurrirse al error, la violencia o el dolo de intimidación. Siempre en un contrato se falsifique o se adultere la libertad de la voluntad. Este será inválido y la persona afectada puede interponer una demanda por incumplimiento del contrato. De igual manera, es de suma importancia para los estudiantes de Derecho que conozcan el contrato de compra y venta y el contrato de arrendamiento para entender el derecho de la actualidad. Comencemos definiendo el contrato de compra y venta como aquel que se trata de la transmisión de la propiedad de un objeto de este contrato entre varias partes. Las dos partes que participan en este contrato son el vendedor y el comprador. El comprador se obliga a pagar un precio por un objeto y el vendedor se obliga a entregar en propiedad este objeto y con ello se traslada la propiedad. Se entiende constituida la compra y venta en el momento en el que se llega al acuerdo de la entrega y el precio. No hace falta que haya entregado para que se entienda la perfeccionada la compra y venta. De igual manera, definimos el contrato de arrendamiento. Contrato de alquiler en el cual por el que dos partes, el arrendador y el arrendatario, se obliga de manera recíproca por un tiempo determinado a ceder el uso y el disfrute de un bien de su propiedad a cambio de un pago o una renta pactada. En el compraventa se paga un precio por la vivienda, mientras que en el arrendamiento con opción a compra se paga una renta y en algunos casos un precio por la opción denominada una prima. Obligaciones de las partes en cada uno de los contratos. Las obligaciones de las partes son distintas. Podemos definir el contrato de alquiler como opción a compra, como la inserción de una cláusula en un contrato de arrendamiento, mediante la cual se fija la facultad exclusiva de presentar el arrendatario su consentimiento en el plazo contractualmente señalado para comprar la cosa objeto de arriendo. Las partes de este contrato reciben el nombre de optante o comprador y consentente y el vendedor. Para concluir, hay que resaltar que en el contrato de compra y venta de vivienda, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o en signo que lo represente.
Por otra parte, la compraventa constituye el medio primordial de adquirir el dominio. Esta ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.